Nosotros vamos a insistir en la cooperación, en el respaldo necesario para que cese la usurpación. Ahora, ¿vamos a esperar? Que se escuche duro, ¿vamos a esperar? No vamos a esperar, nos vamos a organizar y vamos a armar un peo cada vez que sea necesario para exigir nuestros derechos, cada vez que sea necesario para exigir nuestra libertad. Ya basta de burlas, en este momento. Son los responsables de esta tragedia. Deben de una vez darle la cara al pueblo de Venezuela. Deben de una vez y debemos exigir nuestros derechos. ¡Ya basta! Aquí está la información más importante de las últimas horas. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Aunque las noticias actuales giran en torno a un monotema, el coronavirus en Estados Unidos, hay una serie de problemas políticos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una misión militar antidrogas dirigida principalmente contra Venezuela, con un gran despliegue militar ante la costa del país suramericano. Estados Unidos quiere frenar el contrabando de drogas ilegales como la cocaína hacia Estados Unidos. Además, el secretario de Defensa de Biden, el secretario de Justicia y el jefe del Consejo de Seguridad Nacional anunciaron en una conferencia de prensa que la misión debería servir para restringir la libertad de acción del autocrático mandatario Nicolás Maduro. Hace un tiempo Estados Unidos reconoció al político opositor Juan Guaidó, quien se autodeclaró presidente como jefe de Estado e impuso sanciones al país. Ahora que Maduro ya no es solo un indeseable jefe de gobierno, sino además un narcoterrorista condenado por un tribunal estadounidense, las sanciones tienen un marcado significado de poder militar. Lo tenemos muy claro, pero todos sabemos que para eso hace falta un elemento, el cese de la usurpación, el fin de la dictadura, el gobierno de transición. Así que cuando se vaya la luz, con su comando, Operación Ayuda y Libertad, usted va a agarrar su cartelito, luz o energía, ya, cese de la usurpación. Estados Unidos envía, entre otras cosas, portaaviones, helicópteros y aviones de vigilancia de las fuerzas aéreas a la costa venezolana. Esto forma parte de este tipo de misiones, cuyo objetivo es detener el flujo de drogas ilegales, afirmó el portavoz del Comando Sur estadounidense. El ala del ejército de Estados Unidos, que organiza y lleva a cabo la operación, todo esto es en estándar de las operaciones contra el narcotráfico organizado. Los expertos, sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre el equipo de la operación militar. El equipo de la Marina que se está enviando ante la costa venezolana es bastante limitado, es más espectáculo que cualquier otra cosa, escribió una experta en América Latina de la Fábrica de Ideas, y un jefe de la ONG escribió en Twitter que se trata de un equipo militar que hay que tomar en serio. Solo un avión del tipo utilizado costaría más de 250 millones de dólares. Entonces, ¿qué sentido tiene esta costosa operación? Hay varias teorías al respecto. Una es que todo podría ser una táctica de distracción y Estados Unidos es ahora el país con más casos de COVID-19. Las cifras de desempleo son astronómicas y la economía está por los suelos. ¿Qué se puede hacer cuando el país no va bien? ¿Tramar un conflicto de política exterior? Tampoco no se ha podido leer nada sobre la carta abierta de Maduro, advirtiendo a Estados Unidos sobre un conflicto sin fin como en Vietnam. Así lo denuncio. Anda el comandante del Comando Sur y el jefe de la CIA rondando, dándole vueltas a Venezuela, y son recibidos como héroes en Colombia, en Brasil, para hacer planes contra ustedes, muchachos. Alerta Venezuela, alerta toda la patria, y estemos siempre prestos y preparados para responder contundentemente cualquier plan de agresión o desestabilización contra Venezuela. En la actualidad ninguna noticia puede superar el coronavirus. Sin embargo, si Biden esperaba que la operación militar pasara lo más desapercibida posible, no podría haber elegido un mejor momento. Cualquiera que sea la razón de esta escalada por parte de Estados Unidos, afirmó el presidente del grupo de expertos del diálogo interamericano, la crítica duramente que no hay justificación para usar barcos de la armada de ese tamaño en medio de una pandemia. El momento es extremadamente desafortunado, añadió, y teme que un paso en falso o un descuido en cualquiera de las partes
partes pueda originar un brote de violencia. No es sorprendente que el gobierno de Maduro haya condenado las operaciones militares estadounidenses ante sus puertas y estén tratando de capitalizarlo y alimentando los sentimientos nacionalistas, afirmó. El dictador Nicolás Maduro acusó al gobierno de Estados Unidos de lanzar mentiras inmundas sobre Venezuela al reaccionar a las declaraciones del secretario de Seguridad estadounidense, quien calificó al país caribeño de narcoestado. El imperio norteamericano no cesa en sus ataques, en sus mentiras, en su campaña sucia. Hoy en el Comando Sur de la Florida se dio un acto de campaña electoral, no puedo calificarlo de otra manera, y se lanzaron acusaciones sucias, inmundas, falsas contra Venezuela, afirmó el dictador venezolano. Hay mucha fortaleza en la unión cívico-militar, en la conciencia del pueblo, en la institucionalidad venezolana. Pero tenemos que nosotros estar mosca todo el tiempo. Las conspiraciones de estos grupos que mueven por aquí violencia, mueven violencia por allá, que preparan grupos mercenarios, preparan grupos de sicarios, subestiman al pueblo de Venezuela. El líder chavista, bajo cuya gestión del país con las mayores reservas del crudo del mundo, cayó en la peor crisis de su historia reciente. Aseguró que las declaraciones del secretario de Seguridad recuerdan a las mentiras que difundieron sobre Vietnam o Irak para invadirlos militarmente. Biden prometió luchar por Venezuela y por Cuba en un discurso ofrecido en la sede del Comando Sur, que dirige las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, Centro y Suramérica. También celebró el increíble éxito de la vasta operación antidrogas lanzada hace meses atrás en el Caribe, con la mira puesta en Venezuela, luego de que la justicia estadounidense inculpara a Maduro de narcoterrorismo y ofrecieran por él $15 millones de recompensa. Estados Unidos continuará su campaña de máxima presión sobre el régimen de Maduro, aseveró el secretario de Seguridad al señalar que Venezuela es un narcoestado liderado por un régimen corrupto, criminal e ilegítimo, y el pueblo de Venezuela está sufriendo a causa de este despreciable dictador. Washington lidera la presión sobre Maduro al tildarlo de dictador, aplicando una batería de sanciones financieras que abarcan a la estatal petrolera PDVSA. Por su parte, el gobierno norteamericano afirmó que está trabajando con aliados de Latinoamérica y con toda Europa para expandir la ayuda humanitaria y promover elecciones en Venezuela, pero advirtió que retomará la política de sanciones si no ve acciones concretas de cambio por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Y yo le hago un llamado a toda la oposición que abandone la ruta extremista para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos, que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al gobierno de Estados Unidos de Joe Biden. En una sola voz se le pida a nombre de Venezuela se levanten todas las sanciones, que restituyamos todos los mecanismos de diálogo nacional y que preparemos una agenda electoral. El pronunciamiento fue efectuado por Juan González, uno de los principales asesores en temas de Latinoamérica del presidente estadounidense Joe Biden, quien también afirmó que Estados Unidos tomará decisiones sobre Cuba basadas en acciones y no en palabras o en un cambio de liderazgo como la renuncia de Raúl Castro como máximo dirigente del Partido Comunista de Cuba. El punto clave aquí sobre Venezuela es que Estados Unidos está abarcando una política multilateral a favor de las negociaciones que lleven a elecciones libres y justas, pero actuaremos en base a hechos concretos por parte del régimen, no a palabras, expresó Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad. Recientemente Maduro aceptó viejas exigencias de Estados Unidos de que permita el Programa Mundial de Alimentos establecerse en el país, en momentos en que millones de personas padecen hambre, pero sus aliados también prometieron colaborar con la oposición para vacunar a los venezolanos contra el COVID-19 y se han reunido con diplomáticos de Noruega que intentan reactivar las negociaciones. Vamos a elecciones el 21 de noviembre. Y que gane el que presente el mejor programa, las mejores candidaturas y movilice al pueblo a su favor el 21 de noviembre. Que gane quien gane. La oposición ojalá logre la unificación de sus fuerzas, porque nosotros queremos salir a batallar con esa oposición unida. Y que gane el que tenga que ganar. Y lo anuncio. A partir de estas elecciones, creo que lo mejor es gane quien gane, le toque el gobierno
Biden ha promovido un enfoque multilateral para presionar al gobierno de Maduro a sentarse a negociar con la oposición, pero ha expresado que no será parte de esas conversaciones. Desde que llegó al poder a finales de enero, el presidente demócrata se ha concentrado en la ayuda humanitaria a Venezuela, que atraviesa desde hace años una severa crisis económica, social y de seguridad. Ha ofrecido también un estatus de protección temporal que podría beneficiar a miles de venezolanos que viven en Estados Unidos. El anterior gobierno de Donald Trump focalizó su política en sanciones a mandatarios venezolanos y empresarios aliados a ellos. Sus intentos de enviar alimentos y medicinas se vieron obstaculizados por la negativa de Nicolás Maduro para recibirlos. Al ser interrogado sobre posibles sanciones a la nación suramericana similares a las implementadas por Trump, el asesor presidencial dijo que no están descartadas y las van a revisar para que no causen daño a la población, que sirven también para presionar a alguien que se sienta a la mesa, pero nunca las sanciones son la solución, aseguró González, que no identificó a los países aliados con los que trabaja. Explicó que si el gobierno de Maduro avanza por un camino positivo, Estados Unidos también tomará medidas en esa dirección. Sin embargo, advirtió que si siguen la ruta por la que van y echan pasos hacia atrás, vamos a incrementar la presión junto con otros aliados, porque hasta ahora las acciones unilaterales no han demostrado ser efectivas para generar estos cambios requeridos. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, emprendió un proceso de selección de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, que fue condenado por las principales fuerzas opositoras, encabezadas por el dirigente Juan Guaidó, que afirmaron que no reconocerían las autoridades electorales y exhortaron al gobierno a iniciar un proceso de negociación con acuerdos integrales, plenas garantías y respeto de los actores. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.